Hay decisiones que tomamos en la vida pensando que son correctas, decisiones que nos llenan de esperanza y nos hacen soñar con un futuro mejor. Pero, ¿qué pasa cuando descubres que la persona con la que compartiste 10 años de tu vida, la persona a la que amaste con toda tu alma, es la misma que destruyó tu pasado? ¿Qué haces cuando el hombre que duerme a tu lado cada noche es el responsable de la peor tragedia de tu existencia? Mi nombre es Elena Márquez, y esta es la historia más dolorosa que jamás tendré que contar. Una historia de amor, traición, secretos enterrados y una venganza que cambió todo para siempre. Todo comenzó hace 20 años, cuando yo tenía apenas 12 años. Mi padre, Roberto Márquez, era un hombre extraordinario. Trabajaba como contador en una empresa de construcción importante en la ciudad. Era honesto, dedicado, y sobre todo, era mi héroe. Recuerdo que siempre llegaba a casa con una sonrisa, aunque estuviera cansado. Me ayudaba con mis tareas, me contaba historias antes de dormir, y los fines de semana jugábamos en el parque. Mi madre, Sofía, era maestra de primaria. Juntos formaban el equipo perfecto. Nuestra vida no era lujosa, pero estaba llena de amor. Vivíamos en una casa modesta en las afueras de la ciudad, y aunque no teníamos mucho dinero, nunca nos faltó nada importante. Pero todo se desmoronó una noche de octubre. Era un viernes. Recuerdo el olor a pan recién horneado que llenaba la cocina. Mi madre estaba preparando la cena y yo hacía mi tarea en la mesa del comedor. Mi padre había salido temprano esa mañana y prometió regresar antes de las 7 para cenar juntos, como siempre. Pero las 7 pasaron. Luego las 8. Luego las 9. Mi madre intentaba llamarlo al teléfono, pero no contestaba. Yo veía en sus ojos la preocupación creciendo como una sombra. Ella trataba de sonreírme, diciéndome que seguramente había mucho tráfico o que se le había acabado la batería del celular. A las 10 de la noche, tocaron la puerta. Cuando mi madre abrió, 2 policías estaban parados en el umbral. Nunca olvidaré sus rostros serios, sus voces bajas. Y nunca olvidaré el grito desgarrador de mi madre cuando le dijeron las palabras que destrozarían nuestras vidas para siempre. Señora Márquez, lamentamos informarle que su esposo ha fallecido. Fue encontrado en su automóvil en una zona industrial. Todo indica que fue un asalto que terminó mal. El mundo se detuvo. Mi madre cayó de rodillas. Yo no entendía completamente lo que estaba pasando, pero sabía que algo terrible había ocurrido. Los días siguientes fueron una pesadilla borrosa. Funeral, lágrimas, gente que no conocíamos viniendo a darnos el pésame, mi madre como un fantasma caminando por la casa. La policía nos dijo que habían encontrado el auto de mi padre en una zona abandonada. Le habían disparado 2 veces. Le robaron su billetera, su reloj, su teléfono. Según los investigadores, fue un asalto al azar. Mala suerte. Estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Nunca encontraron al culpable. El caso se cerró después de 6 meses. Homicidio por robo, sin sospechosos identificados, decía el archivo. Mi madre quedó destruida. Dejó de enseñar por un año completo. Apenas salía de su habitación. Yo, con 12 años, tuve que crecer de golpe. Aprendí a cocinar, a pagar las cuentas básicas, a cuidar de ella. Los años pasaron lentamente. Mi madre eventualmente regresó a trabajar, pero nunca volvió a ser la misma. Había una tristeza permanente en sus ojos. Y yo cargué con un dolor profundo y una rabia contenida. Rabia contra el mundo. Contra quien le quitó la vida a mi padre. Contra la injusticia de que nunca pagara por lo que hizo. Pero la vida continúa, aunque no queramos. A los 22 años, cuando estaba terminando mi carrera de psicología en la universidad, conocí a Javier Román. Y ahí comenzó la parte más cruel de esta historia. Conocí a Javier en un café cerca de la universidad. Yo estaba estudiando para mis exámenes finales, rodeada de libros y apuntes, con una taza de café ya frío a mi lado. Había estado ahí por horas, tratando de concentrarme, pero mi mente divagaba constantemente. Entonces él se acercó. Disculpa,
¿Está ocupado este lugar?, preguntó con una sonrisa amable, señalando la silla frente a mí. Levanté la vista y lo vi por primera vez. Era alto, de cabello oscuro, ojos profundos color café, y tenía una presencia tranquila pero segura. Algo en su mirada me hizo sentir cómoda de inmediato. No, está libre, respondí. Se sentó y sacó su laptop. Durante un rato, ambos trabajamos en silencio. Pero de vez en cuando, nuestras miradas se cruzaban y sonreíamos tímidamente. Finalmente, él rompió el silencio. Perdona si suena extraño, pero, ¿estudias psicología? Vi tus apuntes sin querer. Me reí. Sí, último semestre. ¿Y tú? Arquitectura. También último semestre. Estos exámenes finales son mortales, ¿verdad? Y así comenzamos a hablar. Javier era encantador. Tenía un sentido del humor sutil, era inteligente, y sobre todo, parecía genuinamente interesado en conocerme. Me preguntó sobre mi carrera, mis intereses, mis sueños. Y yo, que normalmente era reservada con desconocidos, me encontré abriéndome a él. Ese café se convirtió en nuestro lugar. Nos veíamos ahí casi todos los días. Estudiábamos juntos, conversábamos durante horas, nos reíamos. Poco a poco, sin darme cuenta, me estaba enamorando. Javier era diferente a cualquier persona que hubiera conocido. Era atento, respetuoso, paciente. Nunca me presionó para nada. Me escuchaba cuando hablaba de mi padre, de lo difícil que había sido crecer sin él, del dolor que aún cargaba mi madre. Debe haber sido terrible, me decía, tomando mi mano con ternura. No puedo imaginar lo que pasaron. Pero mira lo fuerte que eres, Elena. Tu padre estaría orgulloso de ti. Esas palabras me reconfortaban profundamente. Después de 3 meses de vernos casi todos los días, Javier me invitó oficialmente a salir. Una cena simple en un restaurante italiano del centro. Recuerdo que estaba nerviosa, pero también emocionada. Esa noche, bajo las luces tenues del restaurante, mientras compartíamos una pizza y hablábamos de todo y nada, sentí algo que no había sentido en años, esperanza. Al final de la cena, cuando caminábamos de regreso a mi apartamento, Javier se detuvo. Elena, sé que apenas nos conocemos hace poco, pero siento que hay algo especial entre nosotros. ¿Tú también lo sientes? Mi corazón latía rápido. Sí, lo siento. Él sonrió y tomó mi mano. Entonces, ¿te gustaría que esto sea oficial? ¿Quieres ser mi novia? Dije que sí sin dudarlo. Los siguientes meses fueron mágicos. Javier se convirtió en mi refugio, en mi apoyo. Nos graduamos casi al mismo tiempo. Él comenzó a trabajar en una firma de arquitectura, y yo conseguí un empleo en una clínica como psicóloga de niños. Mi madre conoció a Javier después de 6 meses de relación, y aunque ella seguía siendo una mujer de pocas palabras y sonrisas raras, pude ver que le agradaba. Parece un buen hombre, Elena, me dijo una noche después de que Javier se fue. Cuídalo. 2 años después, Javier me propuso matrimonio. Fue en el mismo parque donde mi padre solía llevarme de niña. Javier había preparado todo, un picnic al atardecer, velas, flores. Se arrodilló con un anillo sencillo pero hermoso en la mano. Elena, desde el día que te conocí, supe que quería pasar el resto de mi vida contigo. Me haces mejor persona. Quiero construir un futuro juntos, una familia, una vida llena de amor. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Sí, sí quiero. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia pequeña e íntima. Solo familia cercana y algunos amigos. Mi madre lloró durante toda la ceremonia, pero esta vez, entre las lágrimas, había también una pequeña sonrisa. Javier y yo nos mudamos a un apartamento bonito cerca del centro. Él prosperaba en su trabajo, diseñando edificios y proyectos importantes. Yo también amaba mi trabajo ayudando a niños a superar traumas y miedos. La vida parecía perfecta. Pasaron los años. 1, 2, 5, 10.
Javier era un esposo ejemplar. Atento, cariñoso, trabajador. Celebrábamos aniversarios, viajábamos cuando podíamos, compartíamos sueños. Hablábamos de tener hijos pronto. Pero entonces, todo se vino abajo. Y la verdad que había estado escondida durante todos estos años finalmente salió a la luz de la manera más devastadora posible. Fue un sábado por la mañana, 10 años después de nuestra boda. Javier había salido temprano a una reunión con un cliente importante. Me quedé en casa organizando nuestro armario, algo que había estado posponiendo por meses. Mientras movía cajas viejas y ropa que ya no usábamos, encontré una caja de cartón que no reconocí. Estaba en la parte más alta del armario de Javier, escondida detrás de maletas viejas. La caja estaba cerrada con cinta adhesiva y cubierta de polvo. Curiosa, la bajé. No tenía ninguna etiqueta. Solo era una caja café, común y corriente. Algo me decía que debía abrirla. Tal vez era intuición. Tal vez era el destino. Rompí la cinta adhesiva con cuidado y levanté la tapa. Dentro había papeles viejos, fotografías y algunos objetos extraños. Comencé a revisar. La mayoría eran documentos de sus proyectos antiguos de arquitectura, algunos diplomas, cosas sin importancia. Pero entonces, en el fondo de la caja, encontré un sobremanila viejo y arrugado. Lo abrí. Dentro había recortes de periódicos, fotografías y una libreta pequeña con notas escritas a mano. Comencé a leer los recortes. Mi corazón empezó a latir más rápido. Eran noticias sobre el asesinato de mi padre. Contador asesinado en zona industrial. Familia pide justicia tras homicidio sin resolver. Policía cierra caso de Roberto Márquez sin sospechosos. ¿Por qué Javier tenía esto? Mis manos temblaban mientras sacaba las fotografías. Algunas eran fotos del lugar del crimen. Fotos que nunca se publicaron. Fotos que solo la policía tendría. Y entonces vi algo que me heló la sangre. Una foto de mi padre. Pero no era una foto tomada de lejos. Era una foto tomada de cerca. Demasiado cerca. Como si quien la tomó hubiera estado ahí. En ese momento. En ese lugar. Mi respiración se aceleró. Sentía que el piso se movía debajo de mí. Tomé la libreta con manos temblorosas y la abrí. Las primeras páginas eran notas confusas, direcciones, nombres que no reconocía. Pero entonces llegué a una página que tenía una fecha, 18 de octubre de 2005. La fecha en que mataron a mi padre. Y debajo de la fecha, escritas con la letra de Javier, estaban estas palabras. Hecho. Roberto Márquez eliminado. Zona industrial, 9:30 de la noche. Sin testigos. Dejé el auto como acordamos. Tomé la billetera, reloj, teléfono. Parecerá un robo. Nadie sospechará nada. El mundo dejó de existir. Leí la nota 1, 2, 3 veces. No podía ser real. No podía ser cierto. Pero ahí estaba. Con su letra. Con su escritura que yo conocía también después de 10 años de matrimonio. Mi esposo. El hombre que amaba. El hombre con quien había compartido mi vida, mi cama, mis sueños. Había matado a mi padre. Sentí que no podía respirar. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Un grito ahogado escapó de mi garganta. Me dejé caer al piso, abrazando la caja, con los papeles esparcidos a mi alrededor. No era posible. No podía ser verdad. Pero las pruebas estaban ahí. En mi casa. En el armario de mi esposo. Las preguntas explotaban en mi mente como fuegos artificiales dolorosos. ¿Por qué? ¿Por qué Javier mató a mi padre? ¿Quién le pagó? Porque la nota decía, como acordamos, lo que significaba que alguien más estaba involucrado. ¿Acaso me había buscado a propósito? Nuestro encuentro en el café fue planeado. ¿Se casó conmigo sabiendo lo que había hecho? Toda nuestra relación era una mentira.
El dolor que sentí en ese momento era indescriptible. Era como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Como si todo lo que había creído durante 10 años se desintegrara frente a mis ojos. Estuve en el piso del armario por lo que parecieron horas, llorando, temblando, tratando de procesar lo imposible. Eventualmente, me obligué a levantarme. Limpié mis lágrimas. Tomé fotos de todo con mi celular. Cada recorte, cada nota, cada fotografía. Guardé las pruebas de vuelta en la caja exactamente como las encontré y la coloqué en su lugar. Javier no podía saber que yo sabía. No todavía. Porque si había algo que 10 años trabajando como psicóloga me habían enseñado, era que las personas más peligrosas son aquellas que guardan secretos oscuros. Y Javier había guardado el secreto más oscuro de todos durante 2 décadas. Necesitaba un plan. Necesitaba justicia. Necesitaba la verdad completa. Y sobre todo, necesitaba venganza. Cuando Javier regresó a casa esa tarde, yo estaba en la cocina preparando la cena como si nada hubiera pasado. Había pasado las últimas horas llorando en el baño, pero me había lavado la cara, me había puesto maquillaje para ocultar mis ojos hinchados, y me había obligado a componer una máscara de normalidad. Hola, amor, dijo Javier entrando a la cocina, dándome un beso en la mejilla como siempre hacía. Huele delicioso. ¿Qué estás cocinando? Sentí náuseas cuando sus labios tocaron mi piel. Los mismos labios que me habían dicho, te amo, miles de veces. Los labios del asesino de mi padre. Pero sonreí. Actué. Pollo al horno con verduras. ¿Cómo estuvo tu reunión? Bien, bien. El cliente quedó contento con los diseños. Creo que cerraremos el proyecto la próxima semana. Conversamos durante la cena. Hablamos de cosas triviales, de su trabajo, del mío, de planes para el fin de semana. Yo asentía, sonreía, respondía mecánicamente. Por dentro, estaba muriendo. Cada vez que lo miraba, veía las notas en su letra. Veía las fotos del cuerpo de mi padre. Escuchaba las palabras, Roberto Márquez eliminado, repitiéndose en mi mente. ¿Cómo podía sentarse frente a mí tan tranquilo? ¿Cómo podía actuar como si fuera un hombre normal, un esposo amoroso, cuando había destruido mi familia? Esa noche, cuando nos fuimos a dormir, Javier intentó abrazarme como siempre. Estoy cansada, amor, le dije dándome la vuelta. Fue un día largo. Está bien, respondió, dándome un beso en el hombro. Descansa. Me quedé despierta toda la noche, mirando el techo, sintiendo su respiración a mi lado. El hombre que dormía junto a mí era un extraño. Un monstruo. Un asesino. Y yo tenía que seguir compartiendo mi vida con él hasta que pudiera descubrir la verdad completa. Los siguientes días fueron una tortura silenciosa. Actuar como si todo estuviera bien era la cosa más difícil que había hecho en mi vida. Pero lo hice. Porque necesitaba tiempo. Necesitaba investigar. Necesitaba respuestas. Comencé a revisar todo. Sus papeles, sus emails cuando él no estaba en casa, su teléfono cuando se duchaba. Buscaba cualquier pista que me llevara a entender por qué. ¿Por qué Javier había matado a mi padre? ¿Quién le había pagado? ¿Cómo terminó casándose conmigo? En su computadora, encontré archivos viejos. Muchos estaban protegidos con contraseñas, pero logré entrar algunos usando fechas importantes que él solía usar. Encontré transferencias bancarias viejas. Una en particular me llamó la atención. Una transferencia de $200.000 depositada en su cuenta bancaria el 25 de octubre de 2005. Una semana después de la muerte de mi padre. $200.000. Ese era el precio de la vida de mi padre. Pero, ¿quién le pagó esa cantidad? ¿Y por qué querían muerto a mi padre? Necesitaba ayuda profesional. Pero no podía ir a la policía todavía. No sin tener toda la historia. Además, estas pruebas las había obtenido ilegalmente. Y Javier podría escapar si lo alertaba demasiado pronto.
Recordé a Marcos, un viejo amigo de la universidad que ahora trabajaba como investigador privado. Siempre había sido discreto y confiable. Lo llamé desde mi trabajo, usando un teléfono que Javier no conocía. Elena, ¿cuánto tiempo?, dijo Marcos con sorpresa al escuchar mi voz. Marcos, necesito tu ayuda. Es urgente y confidencial. ¿Podemos vernos? Su tono cambió de inmediato. Por supuesto. Estás en problemas. Es complicado. Necesito que investigues algo. Te pagaré lo que sea necesario. Nos encontramos en un café lejos de mi vecindario. Le mostré las fotos que había tomado de las pruebas, sin decirle quién era la persona que había escrito esas notas. Necesito que averigües todo sobre este caso. ¿Quién le pagó a esta persona? ¿Por qué querían muerto a Roberto Márquez? Todo lo que puedas encontrar. Marco frunció el ceño mientras revisaba las fotos. Esto es serio, Elena. ¿Estás segura de que quieres meterte en esto? Más segura que nunca. Mi padre era Roberto Márquez. Marcos levantó la vista, sorprendido. Tu papá. Elena. Por favor, Marcos. Necesito la verdad. Completa. Él asintió. De acuerdo. Me tomará tiempo, pero encontraré lo que haya que encontrar. Durante las siguientes semanas, seguí mi vida normal. Iba a trabajar, regresaba a casa, cenaba con Javier, dormía a su lado. Pero por dentro, cada día me consumía más. La rabia, el dolor, la traición. Marcos me llamaba regularmente con actualizaciones. Había comenzado a seguir el rastro del dinero, investigando las cuentas bancarias, buscando conexiones. Y entonces, 3 semanas después, Marcos me llamó con urgencia. Elena, necesito que vengas ahora. Encontré algo. Algo grande. Llegué al apartamento de Marcos con el corazón acelerado. Él me esperaba con una carpeta llena de documentos y su laptop abierta. Siéntate, me dijo con seriedad. Esto va a ser difícil de escuchar. Me senté, preparándome mentalmente. Logré rastrear la transferencia de los $200.000, comenzó Marcos. El dinero vino de una cuenta offshore vinculada a una empresa de construcción llamada Desarrollo Urbano Continental. Ese nombre me sonaba familiar. Mi padre trabajaba en una empresa de construcción. Exacto. Tu padre trabajaba para Desarrollo Urbano Continental como contador principal. Y aquí es donde la historia se pone oscura. Marcos me mostró documentos en su laptop. Hace 20 años, Desarrollo Urbano Continental estaba involucrada en fraudes masivos. Falsificaban permisos de construcción, usaban materiales baratos en proyectos gubernamentales, lavaban dinero a través de contratos inflados. Tu padre, como contador, descubrió todo. Mi respiración se detuvo. Según estos documentos que logré obtener de archivos judiciales viejos, tu padre fue llamado a declarar en una investigación federal que se estaba llevando a cabo en secreto. Iba a testificar contra los dueños de la empresa. Tenía pruebas de todo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Pero nunca llegó a testificar. Porque lo mataron antes. Marcos hizo una pausa, dándome tiempo para procesar. Los dueños de Desarrollo Urbano Continental contrataron a alguien para eliminarlo. Ese alguien fue Javier Román. ¿Pero cómo? Javier tenía solo, ¿cuántos años hace 20 años? Pregunté tratando de hacer los cálculos. 22 años. Era un estudiante de arquitectura con deudas enormes de la universidad. Los dueños de la empresa lo reclutaron a través de conexiones del mundo criminal. Le ofrecieron $200.000. Para un estudiante endeudado, era una fortuna. El mundo daba vueltas a mi alrededor. Y hay más, continuó Marcos. Después de que mataron a tu padre, la investigación se desmoronó. Sin el testigo principal, no tenían suficiente para procesar a nadie. Los dueños de la empresa salieron libres. Algunos incluso siguen operando bajo otros nombres. ¿Y Javier?, pregunté con voz rota.
Javier tomó el dinero y desapareció por un tiempo. Se graduó, comenzó su carrera en otra ciudad. Pero luego, hace 12 años, regresó aquí. Y te conoció. Fue planeado. ¿Me buscó a propósito? Marcos negó con la cabeza. Esa parte no la tengo clara. Podría haber sido coincidencia. Podría haber sido que te reconoció y decidió acercarse por culpa o por alguna razón retorcida. O podría ser que genuinamente no sabía quién eras al principio. Pero eventualmente supo, dije con amargura. Tiene fotos de mi padre, recortes de su muerte. Sabía exactamente quién soy. Sí. En algún punto, lo supo. Y decidió quedarse contigo de todas formas. La furia y el dolor me consumían. Necesito más pruebas, dije con determinación. Pruebas que pueda llevar a la policía. Que pueda llevar a un juez. Necesito que pague por lo que hizo. Elena, esto es peligroso. Si Javier se entera de que sabes. No se va a enterar. No hasta que tenga todo listo. Marcos me miró con preocupación, pero asintió. De acuerdo. Seguiré investigando. Pero por favor, ten cuidado. Salí del apartamento de Marcos con un objetivo claro. Iba a hacer que Javier confesara. Iba a obtener pruebas irrefutables. Y luego, iba a destruir su vida de la misma manera que él destruyó la mía. En las siguientes semanas, formulé un plan meticuloso. Primero, necesitaba grabar una confesión. Necesitaba que Javier admitiera lo que había hecho con sus propias palabras. Compré una grabadora pequeña y discreta. Comencé a llevarla conmigo siempre en casa. También contraté a Marcos para que siguiera a Javier, para ver si tenía algún contacto con las personas de su pasado criminal. Y mientras tanto, seguía actuando. Sonriendo. Besándolo. Durmiendo a su lado. Cada noche era una agonía. Pero me aferraba a la visión de justicia. A la visión de verlo pagar. Un mes después del descubrimiento, decidí que era el momento. Había planeado todo cuidadosamente. Era un viernes por la noche. Javier y yo estábamos solos en casa. Preparé su bebida favorita, un whisky añejo que solo tomaba en ocasiones especiales. Le puse un sedante suave que una amiga enfermera me había conseguido. No algo que lo dejara inconsciente, solo algo que lo relajara, que bajara sus defensas. Cenamos tranquilamente. Conversamos. Y luego, nos sentamos en la sala con nuestras bebidas. La grabadora estaba escondida entre los cojines del sofá, ya encendida. Javier, comencé con voz suave, ¿podemos hablar de algo? Él tomó un sorbo de su whisky. Claro, amor. ¿Qué pasa? He estado pensando mucho últimamente sobre el pasado. Sobre mi padre. Vi un cambio casi imperceptible en su expresión. Una tensión sutil en su mandíbula. ¿Tu papá? Preguntó cautelosamente. Sí. Sabes que nunca encontraron a quien lo mató. Eso me ha atormentado toda mi vida. Javier bebió más whisky. El sedante estaba empezando a hacer efecto. Sus hombros se relajaron levemente. Es terrible, Elena. Lo siento mucho. A veces me pregunto quién fue. ¿Por qué lo hicieron? Si fue realmente un asalto al azar o si hubo algo más. Javier evitó mi mirada. No tiene sentido torturarte con esas preguntas. Pero es que me pregunto, ¿y si fue alguien cercano? Alguien que conocía a mi padre. Alguien que tenía razones. Hubo silencio. Javier bebió el último trago de su whisky. Sus ojos estaban vidriosos. Elena, ¿por qué estamos hablando de esto? Me acerqué a él, tomando su mano. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve mi voz calmada. Porque necesito saber la verdad, Javier. Toda la verdad. Él me miró confundido. ¿De qué estás hablando? Sé lo que hiciste. El silencio que siguió fue ensordecedor. La expresión de Javier cambió. La confusión se convirtió en alerta. En miedo. ¿Qué?
Sé que mataste a mi padre. Encontré la caja. Las notas. Las fotos. Todo. Javier se puso de pie bruscamente, tambaleándose levemente por el sedante. Elena, yo. No lo niegues. Lo sé todo. Sé que te pagaron $200.000. Sé que trabajaste para la empresa donde él era contador. Sé que lo mataste para silenciarlo. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero mi voz era firme. Javier pasó sus manos por su cabello, caminando en círculos. No entiendes, no fue, era joven, estaba desesperado. ¿Desesperado? Mataste a un hombre inocente. Mataste a mi padre. Fue un error. El peor error de mi vida, gritó Javier, con lágrimas ahora también en sus ojos. Finalmente, la máscara había caído. ¿Y qué hay de mí? ¿Por qué te casaste conmigo? ¿Sabías quién era? Javier se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Al principio no lo sabía. Te juro que cuando te conocí en ese café, no sabía que eras la hija de Roberto Márquez. Pero cuando me contaste tu historia, cuando dijiste el nombre de tu padre, lo supe. ¿Y aún así te quedaste? ¿Te casaste conmigo? Porque ya estaba enamorado de ti, dijo con voz rota. Porque pensé que podía redimirme. Que podía hacerte feliz. Que podía compensar de alguna manera lo que había hecho. Me reí amargamente. ¿Redimirte? ¿Haciéndome feliz? Mientras vivías con el secreto de que mataste a mi padre. Quise decírtelo 1000 veces. Cada día pensaba en confesártelo. Pero tenía miedo. Miedo de perderte. Miedo de que me odiaras. Pues tenías razón. Te odio. Con cada fibra de mi ser, te odio. Javier sollozaba ahora. Lo siento, Elena. Lo siento tanto. Daría cualquier cosa por poder retroceder el tiempo. Por no haber aceptado ese dinero. Por no haber apretado el gatillo. Y ahí estaba. La confesión completa. Grabada. Después de esa noche, todo cambió. Javier intentó abrazarme, pedirme perdón una y otra vez. Pero yo me alejé. Voy a ir a la policía, le dije con frialdad. Vas a pagar por lo que hiciste. El pánico llenó sus ojos. Elena, por favor, piénsalo. Han pasado 20 años. Mi vida, tu vida, todo lo que construimos. Lo que tú construiste sobre la tumba de mi padre, lo interrumpí. No hay nada que pensar. Por favor, dame una oportunidad de explicarte todo. Ya te escuché suficiente. Quiero que salgas de esta casa. Ahora. Elena. Ahora. Javier, derrotado, tomó su chaqueta y salió del apartamento. En el momento en que la puerta se cerró, colapsé en el sofá. Había logrado lo que necesitaba. Tenía su confesión grabada. Tenía las pruebas físicas. Tenía la investigación de Marcos. Era suficiente para hundirlo. Pero mientras estaba ahí sentada, sola en el apartamento que había compartido con él durante 10 años, sentí un vacío inmenso. 10 años de mi vida habían sido una mentira. El hombre que amaba, que pensé que conocía, era un asesino. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Al día siguiente, llamé a Marcos. Tengo la confesión. Está todo grabado. Elena, eso es, ¿estás bien? No. Pero necesito que me ayudes a organizar todo. Voy a ir a la policía, pero antes necesito asegurarme de que no pueda escapar. Entendido. Voy para allá. Marcos llegó en 1 hora. Revisamos todas las pruebas juntos, la grabación, las fotos de las notas y recortes, los documentos de las transferencias bancarias, la investigación sobre desarrollo urbano continental. Esto es sólido, dijo Marcos. Con todo esto, no solo va a prisión Javier. También podemos reabrir la investigación sobre la empresa. Podrían caer varias personas importantes. Bien. Quiero que todos paguen.
Marcos me miró con preocupación. Elena, entiendo tu dolor. Pero ten cuidado con la sed de venganza. Puede consumirte. Ya me consumió, respondí con amargura. Esa tarde, fui a la estación de policía. Pedí hablar con un detective de homicidios. Me asignaron a la detective Rivera, una mujer de unos 50 años con ojos astutos. ¿En qué puedo ayudarla, señora?, preguntó. Tengo información sobre un caso sin resolver. El asesinato de Roberto Márquez, hace 20 años. La detective Rivera frunció el ceño. ¿Roberto Márquez? Ese caso está archivado hace mucho tiempo. Lo sé. Pero tengo pruebas de quién lo mató. Y una confesión grabada. Los ojos de la detective se agrandaron. Le mostré todo. Las fotos, la grabación, los documentos. Ella escuchó la grabación completa, sus ojos agrandándose cada vez más. Esto es increíble. Y dice que el confesor es su esposo. Sí. Javier Román. Nos casamos hace 10 años. Yo no sabía nada hasta hace un mes. La detective Rivera se reclinó en su silla, procesando la información. Señora Román, esto va a desencadenar una investigación masiva. ¿Está preparada para lo que viene? Los medios, los juicios, todo. Estoy preparada. Solo quiero justicia para mi padre. Entiendo. Voy a necesitar que haga una declaración formal. Y vamos a necesitar las pruebas físicas originales. Las tengo en mi casa. Puedo traerlas. Perfecto. También vamos a necesitar su cooperación completa. Y le recomiendo que busque un abogado. En los siguientes días, todo se movió rápidamente. La policía obtuvo una orden de arresto para Javier. Lo encontraron en un hotel barato en las afueras de la ciudad. Cuando lo arrestaron, no opuso resistencia. Los medios se enteraron rápidamente. La historia era demasiado jugosa para ignorarla. Mujer descubre que su esposo mató a su padre hace 20 años. Los titulares estaban en todas partes. Mi cara estaba en las noticias. La de Javier también. La familia de Javier me contactó, suplicándome que retirara los cargos. Me decían que Javier era un buen hombre, que había cambiado, que todo fue un error de juventud. Pero yo no retrocedí. Mi madre, que había estado viviendo en silencio con su dolor durante 2 décadas, finalmente vio un rayo de esperanza. ¿Es verdad, Elena?, me preguntó con voz temblorosa. ¿Van a hacer justicia por tu padre? Sí, mamá. Por fin van a hacer justicia. Ella lloró en mis brazos. Lágrimas de dolor, pero también de alivio. El juicio comenzó 6 meses después. La sala estaba llena. Periodistas, curiosos, familiares. Javier entró esposado, con traje y corbata, pero con la mirada perdida. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi dolor en los suyos. Arrepentimiento. Pero ya era demasiado tarde. Los fiscales presentaron todas las pruebas. La grabación de su confesión se reprodujo frente a la corte. Escuchar su voz admitiendo el asesinato de mi padre frente a cientos de personas fue surrealista. Javier se declaró culpable. Su abogado intentó argumentar que había sido un error de juventud, que había vivido con el peso de la culpa, que había tratado de redimirse. Pero el juez fue claro. Señor Román, usted tomó la vida de un hombre inocente por dinero. Y luego construyó una vida sobre esa mentira, incluso casándose con la hija de su víctima. Eso no es redención. Eso es cobardía. Javier fue sentenciado a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Cuando lo escuché, sentí nada. No sentí alegría. No sentí satisfacción. Solo sentí vacío. Después del juicio, mi vida se convirtió en un caos. Los medios no me dejaban en paz. Querían entrevistas, querían saber cómo me sentía, querían cada detalle morboso de mi historia. Tuve que cambiarme de apartamento. No podía seguir viviendo en el lugar donde había compartido 10 años con un asesino.
Mi trabajo se volvió difícil. Los padres de los niños que atendía sabían quién era. Algunos me miraban con lástima, otros con morbo. Eventualmente, pedí un tiempo sabático. Necesitaba sanar. Mi madre y yo nos volvimos más cercanas de lo que habíamos sido en años. Compartíamos el dolor, pero también compartíamos la sensación de cierre. Tu padre estaría orgulloso de ti, me dijo una noche mientras tomábamos té en su cocina. Por ser tan valiente. Por luchar por la verdad. No me siento valiente, mamá. Me siento destrozada. Es normal. Pero con el tiempo, vas a sanar. Ambas vamos a sanar. Comencé terapia. Necesitaba procesar todo lo que había vivido. La traición, el dolor, la pérdida. Mi terapeuta, la doctora Méndez, me ayudó a entender que mi reacción era completamente normal. Elena, pasaste 10 años construyendo una vida con alguien que resultó ser la peor pesadilla de tu pasado. Es una traición a niveles múltiples. Es normal sentir confusión, ira, dolor. Pero también siento culpa, admití. Culpa por haberlo amado. Por haber sido feliz con él. El amor que sentiste fue real en su momento. Basado en la persona que creías que era. No te culpes por eso. Las sesiones de terapia fueron dolorosas pero necesarias. Poco a poco, comencé a reconstruir mi vida. Volví al trabajo después de 6 meses. Esta vez, en una clínica diferente, en otra parte de la ciudad, donde podía empezar de nuevo. Vendí todo lo que tenía que ver con Javier. Muebles, ropa, recuerdos. No quería nada que me recordara a él. Pero había algo que no podía dejar ir, las preguntas. ¿Javier realmente me había amado? ¿O todo fue una actuación de culpa? ¿Habría confesado algún día si yo no hubiera descubierto la verdad? ¿Podía alguien vivir con un secreto tan oscuro y seguir siendo una buena persona? Decidí que necesitaba respuestas finales. Un año después del juicio, fui a visitar a Javier a la prisión. Fue una decisión difícil. Mucha gente me dijo que no lo hiciera, que solo me haría más daño. Pero necesitaba cerrar ese capítulo completamente. La sala de visitas era fría y gris. Javier entró con el uniforme de prisión, más delgado, con canas que no tenía antes. Nos sentamos frente a frente, separados por una mesa. Hubo silencio por un largo momento. No pensé que vendrías, dijo finalmente Javier con voz ronca. Yo tampoco pensé que vendría, respondí. Pero necesito respuestas. Pregunta lo que necesites. ¿Me amaste alguna vez? ¿O todo fue una mentira? Javier cerró los ojos, respirando profundo. Te amé. Con todo mi ser. Desde el momento en que te conocí hasta el día en que descubriste la verdad. Ese amor fue lo único real en mi vida. ¿Cómo puedes decir eso? Construiste toda nuestra relación sobre una mentira. Lo sé. Y me odio por eso. Cada día aquí me torturo con eso. Pero mi amor por ti fue genuino, Elena. Nunca fingí eso. ¿Planeaste conocerme? Fue todo calculado. No. Te lo juro. Ese día en el café fue coincidencia. Cuando me contaste sobre tu padre, casi me voy. Casi huyo. Pero ya estaba enamorado. Y pensé que tal vez era el destino dándome una oportunidad de redimirme. No te tocaba a ti decidir eso. Lo sé. Debí haberme alejado. Debí haberte dicho la verdad desde el principio. ¿Alguna vez pensaste en confesar? Todos los días. Especialmente en nuestro aniversario. Cada año pensaba, este es el año en que le digo la verdad. Pero era cobarde. Tenía miedo de perderte. Las lágrimas corrían por el rostro de Javier. Elena, si pudiera cambiar el pasado, lo haría en un segundo. Daría mi vida por traer de vuelta a tu padre. Por nunca haber aceptado ese dinero maldito. Por nunca haber apretado ese gatillo. Pero no puedes cambiarlo. Y yo tengo que vivir con esto para siempre. Lo sé.
Y lo siento. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Me quedé mirándolo. El hombre que había sido mi esposo. El hombre que había matado a mi padre. No te perdono, dije finalmente. No sé si algún día podré. Pero necesitaba verte. Necesitaba escucharte. Gracias por venir. Y Elena, por lo que vale, espero que encuentres paz. Que encuentres felicidad. Te lo mereces. Me levanté para irme. Adiós, Javier. Adiós, Elena. Salí de esa prisión con una sensación extraña. No era cierre completo. Pero era algo. Era un punto final. Mientras yo reconstruía mi vida, la investigación que había desencadenado seguía creciendo. La detective Rivera y su equipo reabrieron completamente el caso de Desarrollo Urbano Continental. Con la confesión de Javier y las pruebas de Marcos, comenzaron a seguir el rastro del dinero y las conexiones. Resultó que la corrupción era aún más profunda de lo que imaginábamos. Varios funcionarios del gobierno habían estado involucrados en el esquema. Habían recibido sobornos para aprobar proyectos ilegales, para cerrar ojos ante violaciones de seguridad, para silenciar investigaciones. Mi padre había sido solo una de varias personas que habían descubierto la verdad. Y había sido la única con el valor de querer testificar. Por eso lo habían eliminado. La investigación reveló que otras 2 personas habían muerto en circunstancias sospechosas alrededor del mismo tiempo que mi padre. También eran empleados de la empresa que sabían demasiado. Sus familias fueron contactadas. Reabrieron esos casos también. Los medios nacionales cubrieron la historia. Se convirtió en un escándalo masivo. Red de corrupción desmantelada gracias a valiente hija que buscó justicia para su padre. Los titulares eran dramáticos, pero capturaban la esencia. Uno por uno, comenzaron a caer las personas involucradas. El dueño original de Desarrollo Urbano Continental, Héctor Salinas, fue arrestado en su mansión en la costa. Tenía 70 años ahora, pero eso no lo salvó de enfrentar cargos. 2 exfuncionarios del gobierno también fueron arrestados. Uno de ellos había sido senador durante años. El juicio se convirtió en un evento nacional. Yo fui llamada a testificar. No sobre Javier directamente, sino sobre cómo había descubierto las pruebas y cómo había decidido llevarlas a la policía. Hablar frente a esa corte fue intimidante. Había cámaras, periodistas, abogados agresivos intentando desacreditar mi testimonio. Pero me mantuve firme. Mi padre era un hombre honesto, dije con voz clara. Estaba haciendo lo correcto al querer exponer la corrupción. Y por eso lo mataron. Pero su verdad no murió con él. Y ahora, finalmente, va a haber justicia. El juicio duró meses. Al final, Héctor Salinas fue sentenciado a 40 años de prisión por conspiración, fraude y 3 cargos de homicidio por contrato. Los exfuncionarios también recibieron sentencias largas. La empresa fue completamente desmantelada. Sus activos fueron confiscados. Una parte del dinero recuperado fue destinada a un fondo de compensación para las familias de las víctimas. Mi madre y yo recibimos una compensación. No podía traer de vuelta a mi padre, pero al menos era un reconocimiento oficial de la injusticia que habíamos sufrido. Mi madre usó el dinero para crear una fundación en nombre de mi padre. La Fundación Roberto Márquez, dedicada a apoyar a familias de víctimas de crímenes sin resolver y a promover la transparencia en empresas y gobierno. Fue su manera de honrar su memoria. Yo me uní a ella en este proyecto. Comenzamos a trabajar con otras familias que habían perdido seres queridos a causa de la corrupción y la violencia. Ayudar a otros me ayudó a sanar. Ver a madres que habían perdido hijos, a hijos que habían perdido padres, a familias rotas buscando justicia, me hizo sentir menos sola. Y me dio un propósito. Muchas de estas familias me veían como un símbolo de esperanza. Porque si yo había logrado conseguir justicia después de 20 años, tal vez ellos también podrían. Gracias por no rendirte, me dijo una mujer en uno de nuestros eventos de la fundación. Había perdido a su hijo en un tiroteo relacionado con pandillas y la policía nunca había arrestado a nadie.
Nunca te rindas, le respondí, tomando su mano. La verdad siempre encuentra una manera de salir. Pasaron 3 años desde el descubrimiento. 3 años desde que mi vida explotó en 1000 pedazos. 3 años de dolor, terapia, lágrimas, ira, y lentamente, sanación. No voy a mentir y decir que estoy completamente bien. Hay días en que todavía lloro. Hay noches en que no puedo dormir, recordando momentos felices con Javier y sintiéndome traicionada de nuevo. Hay momentos en que veo parejas felices en la calle y siento una punzada de envidia mezclada con amargura. Pero también hay días buenos. Días en que me levanto y siento gratitud por estar viva. Días en que trabajo con familias en la fundación y siento que estoy haciendo una diferencia. Días en que me río con mi madre mientras cocinamos juntas y recordamos a mi padre con amor en lugar de solo dolor. La terapia me ayudó a entender que puedo contener ambas cosas, el dolor por la traición y la alegría de haber encontrado justicia. No tengo que escoger una. También aprendí a no culparme por haber amado a Javier. En ese momento, yo no sabía la verdad. Amé a la persona que pensé que era. Y ese amor fue real para mí, incluso si la base era falsa. No fui tonta. Fui humana. Y cuando descubrí la verdad, hice lo correcto. Eso es lo que importa. En cuanto a relaciones románticas, he sido cautelosa. No he salido con nadie seriamente. La idea de confiar en alguien nuevamente, de abrirme, de ser vulnerable, es aterradora. ¿Cómo puedo saber que la persona que conozca no esté escondiendo algo terrible?, le pregunté a mi terapeuta en una sesión. No puedes saberlo con certeza, me respondió la doctora Méndez. Pero eso aplica para cualquier relación humana. Todos llevamos secretos, algunos más oscuros que otros. Lo que puedes hacer es confiar en tu intuición, tomar tu tiempo, y permitirte ser feliz sin vivir en miedo constante. Tiene razón. No puedo vivir el resto de mi vida con miedo. Recientemente, conocí a alguien. Se llama Daniel. Es profesor de literatura en la universidad. Lo conocí en un evento de la fundación. Es amable, paciente, y cuando le conté mi historia, no corrió. Eso debió ser increíblemente difícil, me dijo con genuina empatía. Pero mira lo fuerte que eres. Lo que lograste. Eso habla mucho de tu carácter. Hemos salido a tomar café algunas veces. Nada serio todavía. Pero hay potencial. Y eso me da esperanza. Mi madre también ha sanado a su manera. Después de años de vivir como una sombra, finalmente pude verla sonreír genuinamente de nuevo. Por primera vez en 20 años, puedo dormir en paz, me dijo una noche. Saber que quien le hizo eso a tu padre está pagando por ello, me da paz. Decidió escribir un libro sobre nuestra experiencia. Sobre el dolor de perder a mi padre, sobre vivir con un caso sin resolver, sobre el momento en que finalmente encontramos justicia. El libro se publicó el año pasado. Se llama 20 años de silencio, una familia busca justicia. Ha ayudado a muchas personas que están pasando por situaciones similares. Y los ingresos van directamente a la fundación. Mi padre estaría orgulloso de lo que hemos construido en su memoria. En cuanto a Javier, no he vuelto a visitarlo en prisión. Esa única visita fue suficiente. Ocasionalmente, me llegan cartas de él. Siempre las tiro sin leerlas. No necesito saber qué tiene que decir. Ya dijo todo lo que necesitaba escuchar en esa sala de visitas. Sé, por reportes, que está cumpliendo su sentencia sin problemas. Que se ha vuelto alguien callado, que pasa la mayoría del tiempo en la biblioteca de la prisión. Parte de mí se pregunta si realmente siente remordimiento o si solo siente pena por sí mismo por haber sido atrapado. Pero eso ya no importa. Él va a pasar décadas en prisión. Esa es su realidad. Y yo voy a vivir mi vida. Esa es la mía. Cuando miro hacia atrás en todo lo que pasó, a veces todavía me parece irreal. Como una película o una novela, no como mi vida real. Pero fue real. Y cambió todo. He aprendido lecciones que nunca quise aprender, pero que me han hecho más fuerte.
La primera lección es que las personas pueden esconder cosas oscuras detrás de sonrisas perfectas. Javier parecía el esposo ideal. Amable, atento, trabajador. Nadie habría sospechado lo que ocultaba. Eso me enseñó a nunca asumir que conozco completamente a alguien. Todos tenemos capas. Y algunas personas tienen secretos que cambian todo. La segunda lección es que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que vivir en una mentira. Hubo momentos, especialmente al principio, en que deseé no haber encontrado esa caja. Deseé poder seguir viviendo en la ignorancia, feliz con Javier, sin saber nunca la verdad. Pero ahora entiendo que esa felicidad habría sido falsa. Construida sobre la tumba de mi padre. Y eventualmente, la verdad habría salido de alguna manera. Es mejor que la descubriera yo y que pudiera controlar cómo manejarlo. La tercera lección es que la justicia, aunque tarde, tiene un poder sanador increíble. Durante 20 años, mi madre y yo vivimos con la frustración de no saber, de no tener respuestas, de sentir que quien mató a mi padre se salió con la suya. Finalmente tener respuestas, ver a los culpables enfrentar consecuencias, saber que mi padre no murió en vano, trajo una paz que no sabía que era posible. La cuarta lección es que la venganza y la justicia no son lo mismo. Al principio, cuando descubrí la verdad, lo que sentía era sed de venganza. Quería destruir a Javier. Quería que sufriera tanto como yo estaba sufriendo. Pero con el tiempo, entendí que lo que realmente buscaba era justicia. Y la justicia vino a través del sistema legal, no a través de actos de venganza personal. Eso fue más satisfactorio y más sanador. La quinta lección es que sanar no significa olvidar. Nunca voy a olvidar a mi padre. Nunca voy a olvidar lo que Javier hizo. Nunca voy a olvidar el dolor. Pero puedo sanar mientras llevo esos recuerdos. Puedo construir una vida nueva sin traicionar la memoria de lo que pasó. Y finalmente, la lección más importante, nunca es tarde para buscar la verdad. Pasaron 20 años entre la muerte de mi padre y el momento en que descubrí quién lo mató. 20 años es mucho tiempo. La mayoría de la gente habría asumido que el caso estaba demasiado frío, que no valía la pena, que era momento de seguir adelante. Pero yo no me rendí. Busqué la verdad. Y la encontré. Si hay alguien escuchando esto que está pasando por algo similar, que perdió a alguien y nunca obtuvo justicia, mi mensaje para ti es, no te rindas. Sigue buscando. Sigue preguntando. Sigue luchando. Porque la verdad tiene una manera de revelarse, incluso después de décadas. Y cuando lo hace, cuando finalmente tienes respuestas y ves justicia, el peso que has cargado se alivia. No desaparece completamente. Pero se vuelve más llevadero. Hoy, 5 años después de todo, me siento en el parque donde mi padre solía llevarme de niña. Es un día soleado de primavera. Los niños juegan en los columpios. Las parejas caminan de la mano. La vida continúa. Traigo flores frescas. Las coloco en el banco donde papá y yo solíamos sentarnos a comer helado. Hola, papá, digo en voz baja. Te tengo noticias. Le cuento sobre la fundación, sobre las familias que hemos ayudado, sobre el libro de mamá. Le cuento sobre Daniel, sobre cómo estoy aprendiendo a confiar de nuevo. Le cuento que finalmente hice justicia por él. Sé que no puedo traerte de vuelta, digo con lágrimas en los ojos. Pero espero que estés orgulloso. Espero que puedas descansar en paz sabiendo que quien te hizo daño pagó por ello. Siento una brisa suave. Y en mi corazón, siento que él me escucha. Me quedo ahí por un rato, en silencio, sintiendo su presencia. Luego me levanto, me limpio las lágrimas, y camino hacia mi auto. Tengo una reunión en la fundación en 1 hora. Luego una cena con Daniel. La vida continúa. Y por primera vez en años, estoy lista para vivirla. No como una víctima. No como alguien definida por su tragedia. Sino como Elena Márquez. Hija de Roberto Márquez. Sobreviviente. Luchadora. Y alguien que nunca se rindió en la búsqueda de la verdad. Esta es mi historia.
Una historia de traición, dolor y venganza. Pero también de justicia, sanación y esperanza. Y si hay algo que quiero que te lleves de esto, es esto. No importa cuánto tiempo pase. No importa cuán imposible parezca. No importa cuántas veces te digan que sigas adelante y olvides. Si hay una verdad que necesitas encontrar, si hay una injusticia que necesitas corregir, si hay una batalla que necesitas pelear, nunca te rindas. Porque la verdad siempre, siempre, encuentra una manera de salir a la luz. Y cuando lo hace, cambia todo.